2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola estudiantes, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Soy Richard León, maestro de Ciencias Sociales, y a continuación desarrollaré un tema de quinto de secundaria titulado Derechos Humanos. Todas y todos están invitados a seguir este contenido a partir de este momento. ¡Vamos! Bueno, pues estudiantes, en este momento lo que debemos de hacer en clases es seleccionar los símbolos, imágenes o siluetas que identifican a mujeres y varones ejerciendo sus derechos en el ámbito de la sociedad. Para ello debemos indicar lo siguiente. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de normas y valores que nos permiten interactuar entre seres humanos y sobre todo priorizar una vida de calidad en todo el ámbito de nuestra sociedad. Asimismo, dentro del ámbito de los derechos humanos podemos encontrar tres antecedentes importantes dentro del proceso de la historia. Primero, remitirnos a la antigua Babilonia, en la cual Ciro el Grande, el año 539 a.C., había liberado a los esclavos, además de dar libertad religiosa a todos los ciudadanos de Babilonia. El segundo dato interesante que encontramos dentro de la historia es en la Revolución Francesa, el año 1789, con las tres palabras elementales: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Y finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, luego de la Guerra Mundial. ¿Sí? Esos son los tres datos importantes que debemos de citar dentro del proceso histórico. Ahora, los principios que rigen los derechos humanos son universal, porque los derechos son para todo el conjunto de hombres y mujeres que habitan la faz de la tierra. Es un derecho indivisible, que significa que no se puede dividir, que no se puede eliminar. Además, que estos derechos son innatos e inherentes a todos los seres humanos. Apenas se nazca, prácticamente ese niño, esa niña, tiene derecho ya a la vida y, por supuesto, derecho a todos los demás elementos que hacen al derecho humano. Además que es indivisible. Estos derechos no se pueden dividir, no se pueden escindir, no pueden prácticamente romperse. Asimismo, otro elemento fundamental es la interdependencia. Estos derechos son conectados o interconectados con otras normas. Prácticamente las normas de un país, de un estado, deben ser interdependientes y correlacionarse entre estas normas. Asimismo, debe ser imprescriptible. Eso significa que estas normas, estas leyes, no tienen un fin, no tienen una caducidad, no desaparecen. De la misma manera, estas normas son inalienables e intransferibles. Las personas no pueden ceder su derecho ante otros. Al contrario, deben de hacer respetar su derecho en el contexto, en la sociedad donde viven. Además, estudiantes, podemos establecer 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos son derecho a la vida, a la libertad, los derechos civiles y políticos. Los antecedentes la podemos remontar desde el siglo XVIII, ¿sí? Los orígenes están en Estados Unidos y Francia. Además, que esta primera generación de derechos humanos exige fundamentalmente el respeto del Estado hacia el individuo. De la misma manera, las obligaciones, ¿sí?, que debe tener por parte del Estado hacia la ciudadanía. En la segunda generación de derechos humanos podemos destacar los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. En este ámbito de la generación de derechos, prácticamente se busca la seguridad económica del trabajador, se busca la educación del ciudadano y la cultura de
todas las personas que habitan el contexto. Esta generación de derechos humanos se inspiró en la Constitución mexicana del año 1910. Y asimismo, la tercera generación de derechos humanos trata sobre la autodeterminación y la coexistencia pacífica y la identidad cultural. Son los derechos de la solidaridad y de la autodeterminación. En este contexto es necesario, ¿sí?, destacar la autodeterminación de los pueblos, ¿sí?, para así tener una mayor consolidación como estados. Esta generación de derechos humanos nace a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. La cuarta generación de derechos humanos. Y la cuarta generación de derechos humanos trata sobre la información y sobre el pluralismo en temas digitales. Se trata de una etapa de libertades. Ustedes saben que estamos viviendo una etapa netamente tecnológica en la actualidad en el ámbito de la educación y prácticamente el Estado debe de poner normas, reglas que protejan al ciudadano. Entonces, es esta generación de derechos humanos que versa sobre este punto. Ya finalizando sobre el tema de los derechos humanos, es importante destacar el artículo 108 de la Constitución Política del Estado. Este artículo trata sobre los deberes de las bolivianas y bolivianos con respecto a la Constitución. Este artículo nos indica que en el numeral 1 debemos de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Numeral 2, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Numeral 3, promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. Numeral 4, defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. El numeral 5 nos indica que en este ámbito se debe trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. El numeral 6, formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. Numeral 7, tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. El numeral 8, denunciar y combatir todos los actos de corrupción. De la misma manera, el numeral 9 nos indica asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 10, asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. El 11, socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. El numeral 12, prestar el servicio militar obligatorio para los varones. El numeral 13 nos indica defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. El numeral 14, resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. El numeral 15, proteger y defender los recursos naturales, contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. El numeral 16, proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Y finalmente llega la etapa de la valoración y nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en nuestro contexto? Escribe en tu cuaderno. Bueno, finalmente, estudiantes, hemos llegado a la parte culminante, ¿sí? No se olviden leer el texto del Ministerio de Educación, además de tener las vacunas necesarias para estar seguros en clase. Nos encontramos en otra oportunidad y hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.